Adelante, bienvenida. Quería dar buenas noches a todos los presentes, todos los conectados acá con nosotros. Yo soy Débora Galvão, profesora de portugués en el Centro Cultural Brasil y Panamá, que es la extensión cultural de la Embajada de Brasil en Panamá. Nuestra labor es fortalecer los lazos culturales entre ambos países y contribuir a la difusión de la lengua portuguesa y de la cultura brasileña a través de su enseñanza y de la realización de actividades como esta. Les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter, en donde pueden saber de las próximas actividades, aprender sobre Brasil y su cultura y conseguir información sobre las clases de portugués. El Centro Cultural Brasil Panamá y Panamá Poético se unen hoy para celebrar el mes de la independencia de Brasil con una noche de poesía brasileña. Estamos con Edwin Chacón, quien expondrá sobre el fenómeno poético, sus razones y sus beneficios. Pasaremos entonces a conversar sobre la poesía de Brasil. Podrá usted hablar tu poema favorito o tu poeta favorito, si se desea. Y por último, tendremos un taller donde se analizarán los diferentes recursos para escribir una poesía y cada participante será guiado para escribir un poema. Así que tenemos aquí la parte teórica y la parte práctica en armonía. Doy ahora la palabra a Edwin Chacón. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Edwin. Estamos muy felices de hacer esa actividad. Muchísimas gracias, Débora. Gracias a ti, al Centro Cultural Brasil-Panamá y a la Embajada de Brasil en Panamá. Es Edwin Chacón, su servidor. Tengo más de un año como gestor cultural de la parte de la poesía aquí en Panamá. Y bueno, la intención de estar acá esta noche es hacer como un repaso de los principios básicos que rigen el mundo de la poesía, hablar un poco sobre algunos poetas del Brasil, ya que estamos en el mes de la independencia del Brasil, y quisimos hacer esto como un gesto o un tributo para todo el Brasil y también para difundir los nombres de los poetas brasileños en nuestro país, acá en Panamá. Sean todos ustedes bienvenidos. Ya he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ustedes. Quisiera iniciar este taller permitiéndoles a ustedes, abriendo sus micrófonos, para que si ustedes tienen algún poeta del Brasil que deseen compartirnos en idioma español, con mucho gusto les escuchamos. ¿Tienen algún poema que les gustaría compartirnos? Débora, ¿te gustaría comenzar con el tuyo? Yo creo que puedo empezar. Les cuento una cortita historia sobre dos extractos de poemas que voy a compartir con ustedes. El primer fue un poema que la verdad es un extracto muy chiquitito de un poema muy grande de quizás la mayor poeta brasileña mujer, que es Cecília Meirelles. Y yo conocí ese extracto porque leí un libro en la adolescencia que falaba de un evento histórico muy importante de Brasil que se llama Inconfidência Mineira. Y ella escribió un libro completo, una poesía muy grande sobre ese hecho histórico, relacionando con este libro también, con esa historia que pasó, ficcional. Y ese poema gigante se llama Romanciero de la Inconfidencia. Bueno, aparte de eso, existe una película, un cortometraje en Brasil que es muy bonito, sí, bonito, en fin, dramático, pero bonito. Si quieren ver, incluso lo recomiendo, que se llama Isla de las Flores. Y al final de este cortometraje se pone, al final o al inicio, no me acuerdo, se pone un verso de esta poesía de Cecília Meirelles que yo me acuerdo que cuando yo leí esa frase al final de ver ese cortometraje, empecé a llorar, porque como era muy perfecto para la situación. Ahí empezó por ahí, por Cecília Meirelles, y dice ese verso así. Está en español, una libre traducción, así que perdone si está mal traducido. La libertad es una palabra que el sueño humano alimenta. No hay quien la explique,
ni quien no la entienda. Y ese quedó siendo mi poema preferido por mucho tiempo. Hasta que ya más grande, yo estaba en una biblioteca y estaba cansada ya de leer cosas de la universidad y busqué un libro de poesía para relajar. Y encontré un libro que se llama Poema Sucio, de un poeta brasileño chamado Ferreira Goulart. É um livro completo com uma única poesia que se vão juntando várias coisas, várias ideias, quase com a biografia dele. E eu separei um pedacito desse livro de poesia que se chama Poema Sucio, que se chama Mi Cuerpo. E diz, mi cuerpo, cuerpo, mi cuerpo, cuerpo, que tiene una nariz así, una boca, dos ojos y un cierto modo de sonreír, de hablar, que mi madre identifica como propio de su hijo, que mi hijo identifica como propio de su padre. Cuerpo que, si deja de funcionar, provoca un grave acontecimiento en mi familia. Sin él no hay José Ribamar Ferreira, no hay Ferreira Goulart. Y muchas pequeñas cosas sucedidas en el planeta quedarán para siempre olvidadas. Bueno, ese libro yo no podía parar de leer, sencillamente, no podía parar de leer. Y fue ahí que me enamoré de la poesía de Ferreira Goulart, que es mi poeta brasileño preferido. Así que si quieren una sugerencia, y si les gusta cosas fuertes, porque ese poema es muy fuerte, el nombre ya es fuerte, Poema Sucio, pueden empezar por ahí. Muchas gracias, Débora, por compartirnos ese maravilloso poema con nosotros. ¿Alguien más le gustaría tomar la oportunidad para compartir un poema que le guste? A mí me gusta Gonçalves Dias también, la canción del exilio, no sé si conoces, Edwin. Ajá. Sim. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O período que ele passou fora de Brasília, extrañava demasiado, demasiado, demasiado. Porque todo en Brasil era mejor, pero allá estaba muy triste. Para los que viven fuera de Brasil, quizá en algunos momentos es un tema de aproximación por los sentimientos, pues. Excelente. Fíjense hasta ahora dónde vamos. Para Débora fue una poesía que le ayudó bastante en un momento particular de su vida. Para Plinio es una poesía que le hace recordar su tierra al no estar allá. Ya tenemos dos usos de la poesía en nuestra vida como seres humanos. ¿Alguien más le gustaría compartir un poema de algún poeta brasilero? Antes de dar inicio a nuestro taller, ¿alguien se anima? Yo. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy la hermana Clara María, soy religiosa brasileña. ¿Sí? A mí, mi poetisa preferida es Cora Coralina, una poetisa de Goiás. Yo soy natural del estado de Goiás. También, bueno, me encantan todos los poetas brasileños, así como la poesía, pero quiero compartir uno de Cora Coralina. Sí. De las piedras. Recorrí todas las piedras que vinieron sobre mí. Levanté una escalera muy alta y en lo alto subí. Tejí un tapiz floreado y en el sueño me perdí. Una estrada, un techo, una casa, un compañero, todo de piedra. Entre piedras creció mi poesía, mi vida, quebrando piedras y plantando flores. Entre las piedras que me abrumaban, levanté la piedra ruda de mis versos. Cora Coralina. Wow. Hermoso poema, hermana Clara. Muchas gracias por compartirlos con nosotros y por estar acá. ¿Alguien más desea compartir un poema con nosotros? Débora, ¿sabes si Soneto de Fidelidad de Vinícius de Moraes es brasileiro? Sí. Tiene ese soneto de fidelidad, un poco largo, pero solamente voy a decir un pedacito, si puedo. Claro. Dice: eu
eu possa me dizer do amor, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O amor deve durar quando a fidelidade existe, senão não tem sentido. Assim lo interpreto eu. Obrigado. Gracias, Pablo, por compartirlo. Fíjese en qué interesante verso de la infinitud del amor, pero mientras dure. Es interesante la poesía del amor porque cada poeta lo percibe de una manera distinta y le da la profundidad o la amplitud que él concibe. Pero es interesante esa figura cuando te dicen que el amor es infinito, pero solamente mientras dure. Gracias, Pablo, por compartirlo. ¿Alguien más desea compartir un poema del Brasil con nosotros? Hola, mi nombre es Hola. Valeria. Bueno, me gusta mucho la poesía, pero usualmente pues no leía poesía en portugués hasta que empecé con la idea de intentar aprender el idioma y me topé con, igual que la persona que habló anteriormente a mí, a Vinícius de Moraes. Yo lo conocí a él porque era compositor y ¿escuchan? Sí, sí, ahora sí. Estuve buscando, porque estuve una vez escogiendo un poema en portugués y leí mucho de la poesía de él y me gustó, y hay un poema en especial que me impactó muchísimo, que se llama A Rosa de Hiroshima. Y dice: pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas e chatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensé en las feriadas como rosas cálidas, mas não se esquecem da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Que fue por pues el bombardeo de Hiroshima y que al final nos recuerda que lamentablemente todavía como humanidad no hemos descubierto una mejor manera de solucionar nuestros problemas sin necesidad de herirnos los unos a los otros. Valesca, muchas gracias por compartir ese poema porque nos lleva a otra vertiente de la poesía. ¿Cree usted que la poesía nos permite analizar el pasado o nuestros problemas sociales? Sí, al final la poesía es, no sé, como la literatura, o sea, todo lo que es arte, el cine, no sé, la comedia, todo al final tiene que ver con nuestro contexto y puede ser utilizado para comprender mejor lo que estamos viviendo, pienso yo. Excelente, porque es parte de lo que quería llegar. Usualmente pensamos siempre en el amor cuando hablamos de poesía. El amor, si bien es cierto, ha sido el tema que se repite a través de todos los tiempos en que se ha escrito poesía. Hay muchos otros temas que también de los que han escrito nuestros poetas y nos permiten complementar esa forma de ver la poesía como algo totalitario y no como perteneciente y exclusivo al amor. De hecho, también la poesía nos permite con crudeza ver algunas partes de lo que es ser humano. Débora compartió un poema al inicio que tiene mucho que ver con esa crudeza al hablar o al expresarnos. Con el permiso de ustedes, yo voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Mientras yo hago esto, me gustaría solicitarles que tengan a su mano un teléfono, una tablet o en su propia computadora, que habiliten busquen en internet esto que les voy a mostrar acá. Los que tienen teléfono con lector de QR también son bienvenidos a leer el código QR que tienen acá. Los que no pueden ingresar a esta página web, slido.com, slido.com. Lo único que les va a aparecer allí es un espacio para colocar un código. Van a escribir, por favor, este código 705-703. Permítanme colocar el audio.
Ok. Muy bien. Es sencillo. ¿Cómo porque hacemos para ingresar a eso? solamente abre una página web, su buscador web y escribe esta dirección, slido.com. Gracias. Le va a cargar, con mucho gusto, le va a cargar la página y hay un renglón donde dice colocar un código y va a ser este número que está acá, 705-703. Esto es para hacer un poco interactivo el aprendizaje, lo vamos a utilizar más adelante, solamente les pido que lo abran y lo primero que hace al colocar el código le pide su nombre, usted coloca su primer nombre y lo deja allí porque lo vamos a utilizar en breve para nuestra presentación, ¿ok? Voy a cerrar acá. Y vamos, full screen. Muy bien, excelente. Vamos a dar entonces inicio a nuestro taller de introducción a la poesía brasileña. Como ya dije, nuestra intención es celebrar la independencia del Brasil. Ari Barroso, de 1903, murió en 1964, escribió esta famosa canción. Brasil, brasileiro, me mulato, risoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Vamos a cantarle al Brasil en nuestros versos, en nuestra forma de concebir la poesía y vamos a escribir al final de este taller un poema del tema que ustedes elijan. Muy bien, veremos entonces hoy en nuestra primera parte, va a haber esta presentación que estoy haciendo donde vamos a ver la naturaleza de la poesía a través de los ojos de los poetas del Brasil. Vamos a hacer un quiz interactivo después de esta presentación. Continuaremos con otra presentación de las figuras literarias más comunes. Vamos a explicar qué son, para qué se usan y haremos otro quiz interactivo en la misma plataforma que ya tenemos. Recuerden entrar a slido.com y colocar este código 705-703 y lo dejan allí hasta que les demos la indicación. Terminando estas presentaciones, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y por último hacemos el taller de poesía donde les guiaremos para que usted escriba un poema corto. Buscamos dar respuestas a algunas preguntas. ¿Por qué la poesía? ¿Quién es el poeta? ¿Cuál es el flujo de la creación poética? ¿Qué es la conciencia poética? ¿Cómo se escribe poesía en el día de hoy? ¿Y qué son las figuras literarias? ¿Y cuáles son las más utilizadas en nuestro tiempo? Muy bien, tenemos algunos acuerdos. El primero es el tiempo. Procuraremos realizar todo dentro de las 2 horas que tenemos para respetar el tiempo de todos. También me gusta colocar el acuerdo de empatía porque la virtualidad supone retos para todos nosotros. Pues hay cosas que pueden salir mal, asuntos técnicos que quizá se manejarán en el camino, pero podemos apoyarnos entre todos para hacer de un éxito el taller. Por otro lado, la participación. Estamos aquí para usted, así que pueden sentirse libres de abrir sus micrófonos, interrumpir la presentación, argumentar o hacer una pregunta con mucho gusto. Y la metodología que usaremos, como ya saben, es entrando a la página web slido.com. 705-703 es el código que deben colocar para participar activamente de este aprendizaje. Muy bien. Estamos acá gracias a la invitación del Centro Cultural Brasil-Panamá. Por acá tienen su página web, sus redes de Instagram y bueno, yo quisiera agradecer personalmente la gestión que ha hecho Débora por todos los mails, las llamadas, el tiempo invertido para preparar esta actividad el día de hoy. Y acá están las redes sociales y la página web de Panamá Poético. Yo soy poeta, me considero un lector apasionado, me gusta mucho la lectura, gestor cultural y también soy diseñador web, soy panameño. Tengo 30 años, soy amante de la cultura brasileña también, me gusta mucho el Brasil. Y acá tienen el teléfono y el celular de Panamá Poético para cualquier consulta de poesía que deseen hacer. Vamos a entrar entonces en esa naturaleza de la poesía. Vamos a intentar dar respuesta a 2 preguntas. ¿Qué es la poesía y por qué la escribimos? Antes de iniciar, le pregunté a algunos de nuestros asistentes qué piensan de lo que es poesía y en sus palabras nos dijeron lo siguiente. María Teresa dice que la poesía es romance, es amor y son cosas bonitas.
Aileen dice que el pensar en palabras bonitas, escribirlas y dejar algo escrito para las otras generaciones. Para Pablo, la poesía son los sentimientos en papel, en escrito. Ibis nos dice que la poesía es fabricar, crear versos para expresar fenómenos visibles, sentimentales y bellezas estéticas. Y para Yarisa, la poesía es un conjunto de palabras que expresan nociones, sentimiento, tristeza, se me fue la A, dolor, amor en un lenguaje bonito. Hay algunas cosas comunes que ustedes han mencionado. Por ejemplo, los sentimientos. Y esa es una de las razones de la poesía. Otros han mencionado dejar algo para la posteridad. Y esto es algo muy particular de la escritura. Toda escritura tiene embebido eso de dejar algo para las próximas generaciones. Nos han hablado también de los fenómenos visibles. Me gusta esa frase de lo que es poesía para expresar los fenómenos visibles, porque la poesía también es una herramienta para analizar nuestra realidad, para asimilarla dentro de nosotros e inclusive para crear otras realidades donde sea congruente con nuestros deseos, con nuestros pensamientos. Muchos poetas han hecho esto, crear personajes, crear realidades en donde ellos se sienten libres, donde se sienten entendidos. Así que también se utiliza para expresar esos fenómenos visibles. Así que todo lo que ustedes han dicho es parte de lo que es poesía, de lo que se utiliza la poesía, y los felicito por tan maravillosos significados. Sucede que cuando yo me interesé por la poesía, porque quizá al igual que algunos, la poesía era algo nada más para aprender en la escuela y hasta allí. Y ya cuando salí de la escuela, bueno, ya no me interesó más la poesía. Y en realidad fue así. Durante los primeros 25 años de mi vida, a mí no me interesó la poesía para más allá de las cosas básicas. ¿Okay? 5 años para acá sucede algo en mi vida que me acerca a la poesía y decido aprender y buscar. Y cuando empecé a buscar, me daba cuenta que cada poeta definía la poesía en sus palabras, en su manera y utilizando lenguaje poético, lo que me llevó a buscar mucho más allá. Y algunos poetas que les gusta la filosofía han dicho o han escrito que la poesía no es un concepto. Y aquí tenemos una enseñanza de María Zambrano, que es una excelente poeta y excelente filósofa. Ella dice, la poesía no es concepto porque la poesía te permite crear cosas. Entonces, más que algo a definirse, es algo que crea, es algo que da vida y que da origen. En este sentido, la poesía es un misterio, porque no hay una manera dentro de lo racional de poder explicar o dar una definición única de lo que es poesía. Entonces, cada persona asimila la poesía de una forma distinta, la interpreta de una forma distinta y así la concibe. Entonces, cada persona tiene un significado de la poesía en sí mismo, y la mía es que ese misterio de la poesía es una respuesta del hombre al hecho de encontrarse en el mundo. ¿Y cómo es esto? Bueno, todas nuestras artes, nuestras ciencias, nuestra cultura es producto de ese hecho del hombre de estar en el mundo. Y la poesía surge también de ese hecho, de que estamos en el mundo. Y a partir de allí, ¿qué? A partir de allí amamos, a partir de allí creamos una sociedad, a partir de allí nos relacionamos con la muerte, y todos esos temas los vamos a ver en la poesía. Así que esa es mi visión de lo que es la poesía, y los invito a ustedes también a concebir ese misterio de la poesía dentro de ustedes en sus propias palabras y en sus propios términos. También me di cuenta que para crear un poema es un flujo que siempre se repite, y he creado esto que yo llamo el flujo de la creación poética, donde hay 4 elementos básicos. Inicia con lo poético. Lo poético viene a ser lo que da origen a la poesía. Aquí hablamos de los sentimientos, lo que se percibe o eso que desencadena el hecho de escribir una poesía. Y hay elementos allí como la tragedia, lo humano, la belleza
o simplemente la belleza del mundo o la crudeza del mundo. Todos esos elementos constituyen lo que se llama lo poético. A partir de allí, entonces, tenemos al poeta. El poeta, siempre pensamos que es un escritor, pero el poeta es en realidad un observador, porque él percibe lo poético, lo inicial, luego decide un camino para esos sentimientos poéticos y por último lo transforma en palabra. Ese es su trabajo, esa es su vida, su misión, y para algunos poetas, que quizás algunos de ustedes conozcan, también es un castigo, porque es una manera de percibir el mundo donde es con una sensibilidad que le permite ver tanto lo bueno como lo malo de una forma muy arraigada. Entonces, el poeta hace ese trabajo de transformar lo poético en palabras y eso constituye un poema. El poema es creación, es poesía erguida, el lugar de encuentro entre, entre la poesía y el hombre. Entonces, ¿qué es la poesía? La poesía es la portadora de lo poético y es lo que surge cuando un lector se encuentra con ese poema. Porque a la verdad, mientras ese poema esté escrito y guardado en un libro sin que nadie lo vea, es mero papel almacenado. Pero cuando un lector se encuentra con eso que está escrito allí, surge algo. Para que me den punto. ¿De qué? Me den punto. ¿Punto de qué? Surge la poesía. Recurso. Acá. Perdón. Surge entonces la poesía a partir de ese encuentro del lector con el poema. Así tenemos los 4 elementos de la construcción de la poesía. Inicia por un sentimiento, tenemos un poeta que observa ese sentimiento, que lo transforma en palabras, y luego cuando el lector se encuentra con esas palabras, surge la poesía. Veamos entonces con un poco más de profundidad esos elementos. El primer paso cuando uno va a escribir poesía es identificar lo poético en la vida de nosotros o aquello en lo cual queremos inspirarnos. ¿Okay? Esto que yo hablo de lo poético es materia prima. Es poesía sin forma que surge de la conexión del hombre con su entorno. Y hay algunas categorías allí, ya yo he mencionado algunas, pero hay otras. Por ejemplo, lo poético puede ser el dolor humano, puede ser la realidad, el tiempo, el propósito de existir, lo primitivo en nuestras sociedades, sentimientos de la experiencia humana, el encuentro con la propia vida, la belleza de la naturaleza y hasta las cosas básicas y sencillas de nuestra vida incluyen elementos que son poéticos y los cuales podemos transformar en un poema. Me gustaría permitirles a ustedes abrir sus micrófonos para que, si desean, darnos algunos ejemplos de lo que ustedes creen que son cosas poéticas, es decir, cosas que podemos transformar en poesía. ¿Alguien se anima a darnos algunos ejemplos? ¿O al menos uno? La naturaleza. Naturaleza. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. ¿Alguien más? La danza. No sé por qué, pero se me vino a la cabeza. Ajá, el baile. Correcto. Ajá. Gracias. Excelente, Ibis. El baile también forma parte de lo poético. Plinio. El dolor. El dolor. Excelente. Y como seres humanos, nuestra experiencia de la vida lleva mucho dolor, porque no es solamente de cosas buenas, está todo lo malo, ¿no? La alegría. La alegría también, el opuesto del dolor, claro que sí. ¿Qué más? La historia, habíamos comentado, ¿no?, que hay mucha poesía dedicada a la historia de los países, acontecimientos importantes nacionales. Correcto, los elementos del pasado, la historia de nuestro país. Arena tiene la mano levantada. ¿La escuchamos? Cuando se enamora, eso inspira. Correcto. Cuando uno se enamora, eso inspira. Y es verdad. De hecho, cuando el poeta está enamorado, la poesía le fluye con mayor facilidad que cuando no lo está. Es decir, es un sentimiento que hace que ese crezca todo eso de una manera y que fluya de una manera tan fácil. Lo he experimentado y sé que sí lo es. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más desea darnos ejemplos? Sara, le escuchamos.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Sara. Cuéntenos. Muchas gracias por compartir toda esta información y toda esta experiencia poética. Bueno, como mencionas también en esta diapositiva, el dolor humano, la experiencia de vivir, como dices, nos trae muchas situaciones en las que pues nos podemos inspirar o que otros poetas se han inspirado para crear poesía, ¿no? Como por ejemplo el dolor humano relacionado a la pérdida o sea, de alguien, de una persona muy querida o de una situación en la que a la que está acostumbrado a vivir, y cuando uno la pierde también, como mencionaron también, el extrañar la patria, ¿no? También todas estas son situaciones y emociones que se nos crean, que pues son bastante fuertes y que pueden crear unas poesías muy bellas también. Muchas gracias, Sara. Retomo lo que usted dijo de la pérdida. La pandemia ha creado pérdidas en todas nuestras formas de vivir, tanto pérdidas físicas, amigos, familiares, pérdidas de trabajo, pérdidas de todo lo que nosotros creíamos era nuestra vida tan estable, tan establecida, tan allí, tan firme. Y de la noche a la mañana nos cambió y nos trajo toda esa pérdida, y definitivamente que la poesía también constituye un método para relacionarnos o para integrar nuestra vida esa pérdida. Gracias. No sé si Pablo, creo que Pablo deseaba decir algo más. Pablo, perdón, le escuchamos. No, gracias, era completando lo que decía la muchacha, la señora Sara. Eso yo lo traduciría en una palabra, el duelo, que es la pérdida. E incluso a veces llega cuando pasa más de 2 meses, cae una depresión. Y hay gente que con depresión funciona y escribe, 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 y después sale una obra maestra. Maravilloso, excelente. Así mismo es. Aileen, te escuchamos. Sí, la palabra en portugués, saudade. Para Saudade. mí me lo explicaron que es como un recuerdo bonito, y para mí esa palabra en significado es como una expresión de un souvenir o de nostalgia, dependiendo de lo que uno recuerda con esa palabra. Gracias, Aileen. Cuando yo también aprendí esa palabra, yo dije, wow, porque en español no tenemos algo así, por todo lo que implica. Muchísimas gracias, porque todo eso es lo poético. Así que el primer paso es identificar eso en su propia vida, en la vida de alguien o en algo que usted observe, reconocer eso, ¿ok? Así que paso 1, reconocer lo poético. Bien, vamos a continuar. Les voy a dar un secreto para todos ustedes. Todo está al alcance del poeta. Se puede escribir poesía de todo, de cosas que existen, de cosas que no existen, del pasado, el presente, del futuro. Todo está al alcance del poeta. Carlos Drummond de Andrade, él es mineiro. 1902 a 1987 él perteneció al modernismo, y él escribió este poema que a simple vista parece confuso. Él escribió: en medio del camino había una piedra. Había una piedra en medio del camino. Había una piedra. En medio del camino había una piedra. Nunca me voy a olvidar de ese acontecimiento en la vida de mis retinas tan cansadas. Nunca me voy a olvidar que en medio del camino había una piedra. Había una piedra en medio del camino. En medio del camino había una piedra. Puede que la repetición que exista nos confunda un poco de la intención del poeta, pero hay que recordar que en el modernismo, que es este periodo, ese poema fue escrito en 1928 dentro de esa corriente literaria que se llama modernismo. La repetición florecer bastante el poema, llenarlo de palabras, era muy común, era parte de la técnica con la cual se escribía en ese momento. Pero el poeta nos deja al menos dos cosas importantes que quisiera que recordaran para cuando avanzamos. Él dice que tenía una piedra en medio del camino, lo repite tantas veces, y también dice que sus retinas estaban cansadas. Vamos a recordar esos dos elementos y avanzamos. Ok, acá yo tengo una imagen de el espacio visible. Este es el universo observable, como le llaman nuestros científicos.
Cada filamento, cada línea de estos colores representa grupos y grupos de galaxias. Es decir, esto abarca una inmensidad. Esto es lo que nuestra ciencia nos permite conocer, la inmensidad del universo, de lo existente. En esta otra imagen tengo a un hombre que lo contempla, que intenta darse un sitio en toda esa inmensidad. Y por acá tengo entonces una imagen artística creada por un hombre, donde él coloca la Tierra en el centro, coloca su universo conocido, las galaxias más hacia afuera, y en el borde tenemos eso que es el universo observable. Esta transformación pictórica, esto es arte en su propia naturaleza. Y el arte tiene un propósito específico en la vida de todos nosotros, y es relacionarnos con ese mundo, con esa existencia en la que estamos. El arte surge porque el hombre está en el mundo y el hombre intenta comprenderse, intenta hallarse, intenta ubicarse. Y el arte le permite al hombre hacer todas esas cosas. Y la poesía es un arte y también le permite hacer lo mismo. Acá le muestro una imagen del Everest. Conocemos que el Everest es la montaña más grande de nuestro mundo. Y luego, acá tengo como unas señalizaciones que están enfrente del Everest, pero que son solamente madera, que tienen una forma. Pero el poeta es capaz de hacer un poema del Everest, como por el simbolismo que tiene, y es capaz de introducirse en las ranuras o en las rajas que tienen esta madera y contar una historia de ellas, a partir de ellas y sobre ellas. Lo poético viene a ser entonces todo lo que el poeta conciba, todo lo que el poeta observe, y es un ambiente tan amplio que la verdad no tiene ningún límite. Por eso es que podemos encontrar poemas que hablen de una cebolla. Pablo Neruda en español tiene una oda a la cebolla. Y ustedes se pueden pensar, pero una cebolla va a inspirar un poema, sí, pero luego dentro de ese poema de la cebolla, él agrega cosas de la existencia, del propósito de vivir, del amor, de la belleza de una mujer, de tantas cosas de la vida, que es una magnífica expresión de lo que los límites que no tiene el fenómeno de lo poético. Les muestro ahora una taza de café. Y ustedes se pensarán, escribir un poema de una taza de café es posible. Y la verdad sí lo es, porque usted se imagina el olor del café. Ese olor del café le trae un recuerdo. Puede ser un recuerdo de la infancia, donde usted estaba al lado de un ser querido que usted apreciaba mucho y que ya no está con usted. Le recuerda el cariño de esa persona. Le trae tantas memorias, tanta saudade de ese momento, que lo habilita a usted para escribir un poema. Ahora, nuestro tiempo de la modernidad, de las cosas digitales, representa una diferencia en el pasado, las cosas que escribían los poetas que nos han sucedido, a lo que están escribiendo los de ahora. Por ejemplo, ahora la poesía tiene muchos otros formatos en vez de la palabra escrita. Está en audio, está en video, está en diapositivas, está en imágenes, está en muchas formas la poesía, y esto es gracias a la revolución digital. Esta es una imagen creada por computadora, totalmente creada por computadora. Y a partir de esta imagen que creó una computadora, nosotros podemos también escribir un poema sobre ello. Entonces, todos estos recursos que he presentado nos permiten a nosotros conocer todos esos elementos poéticos que podemos utilizar al momento de escribir una poesía. Completado el paso 1, reconocer lo poético, pasamos entonces al paso 2, al elemento número 2, y es el poeta. ¿Qué es un poeta? El poeta es un observador de lo poético, un transformador, porque él va a tomar ese sentimiento o esa concepción inicial, y él entonces va a usar la oralidad, es decir, la palabra hablada o la palabra escrita, para expresar eso. Y eso puede ser lo inefable de su relación con el mundo, su posición en el espacio, que lo convierten en algo más allá de su propia piel, la realidad que él percibe y otras realidades. Esto que tenemos acá es un dibujo conceptual de una chica que se llamó Enheduanna.
Enheduanna es la primera autora en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad comprende desde el momento en que se creó la escritura en Sumeria, y ella es la primera persona que colocó su nombre en un escrito y dijo, esto es mío, esto yo lo creé. Ella es autora, es la primera autora de toda la historia, pero no solamente la primera autora, es la primera poeta, porque ella escribía específicamente poesía. Enheduanna vivió en la ciudad-estado de Ur, en Mesopotamia. Ella era hija del rey Sargón I y también era sacerdotisa de la diosa Inanna. Y en sus poesías, ella nos dijo cómo se inspiraba para escribir. Ella decía que la diosa lunar Inanna, a la cual ella servía, visitaba su hogar a medianoche y la ayuda a concebir nuevos poemas. Fíjense la palabra que ella utiliza, concebir, dando nacimiento a versos que respiran. Estas instrucciones tienen aproximadamente 5.000 años, más o menos 5.000 años por allí. Y esta es la interpretación del fenómeno poético de la primera poeta de toda la historia. Y esto trae algo que algunos poetas llaman el problema de la inspiración. Porque dependiendo del tiempo de la historia que hayan vivido, de sus concepciones religiosas, de su forma de ver el mundo, de su cultura, de su tierra, usted tiene una idea de lo que es la inspiración. Y la inspiración nació por lo divino, nació por lo sagrado. Luego, otros poetas hablan del amor como la gran inspiración. Otros han dicho que la inspiración proviene de la propia conciencia del hombre, y cada uno tiene su forma de verlo, porque, y con esto lo que quiero decirles es que además que ustedes tienen que concebir o describir la poesía en sus propios términos, también tienen que definir esa inspiración de ustedes en sus propias palabras, y esa inspiración vendrá de donde ustedes lo deseen, porque los poetas no se ponen de acuerdo o no hay una palabra final de dónde venga esa inspiración. Así que son dos cosas que tenemos que hacer: concebir la poesía como nosotros la entendemos, y por otro lado, definir en nosotros de dónde proviene esa inspiración. Tengo por acá un verso de Cecilia Meireles. Ella es escritora, periodista, maestra, pintora, y es una de las poetas más importantes de Brasil. Está perteneciente al grupo del modernismo. Déjenme ver si puedo minimizar esto acá. Ok. Ella escribió: y mi vida es completa. No estoy feliz ni triste, soy poeta, hermano de las cosas fugitivas. No tengo alegría ni tormento, cruz noches y días en el viento. Si se derrumba o se acumula, si me quedo o me deshago, no lo sé, no lo sé. No sé si me quedo o paso. Sé que canto y la canción lo es todo. Tiene sangre eterna, el ala rítmica, y un día sé que seré tonto, nada más. La traducción es libre. En este poema, Cecilia nos deja elementos interesantes de lo que es un poeta. Por un lado, nos dice que es alguien que no está ni feliz ni es triste. Es decir, el poeta se mueve entre los sentimientos de una forma libre y no impregnada. Y por eso puede estar en todos los sentimientos, sean opuestos o no. El poeta es hermano de las cosas fugitivas. Es decir, el poeta percibe algo que se escapa a la mayoría de la gente. Eso fugitivo que se va, eso que los demás no logran ver, lo ve el poeta. El poeta se mueve en el tiempo y no sabe si se queda o pasa. ¿Qué significa esto? Que la poesía se crea, se escribe, y ella sola tiene su tiempo. La poesía, en otras palabras, es intemporal. No está en nuestra concepción lineal del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. La poesía puede ir de adelante hacia atrás o puede simplemente existir en un sitio donde no exista el tiempo. Todo es a discreción del poeta. Pero el poeta, a pesar de andar en todas esas cosas, el poeta sabe que canta. Es decir, el poeta sabe que escribe una poesía, un canto, y que esa poesía lo es todo.
La poesía es todo para el poeta y que como ella la ve, la poesía tiene sangre eterna, es decir, tiene una inspiración divina en su forma de verlo. Y esta es una manera de traducir lo que los poetas dicen en su poesía y que nos enseñan indirectamente cómo escribir poesía y cómo entenderse uno mismo como poeta. Bien, el paso 3 es el poema. Ya hemos dicho que el poeta viene a transformar eso poético y lo crea en poema. Entonces el poema es la palabra escrita, el texto que usted ve, ese es el poema. Y el poema es un portador de la poesía. Y vamos a ver un ejemplo de lo que es ese poema. Antes les he compartido En el medio del camino de Carlos Drummond, un poema que se ve bien extraño, pero quisiera compartirles estas cosas. Había un poeta de 20 años que quería expresar lo que él creía de sí mismo y de la poesía. Ese es el sentimiento poético. Ese poeta siente la dulzura de la poesía y a la vez su dureza por esa realidad que le hace percibir. El poeta decide que la poesía es como una piedra dura. El poeta se siente también un ser herido por el mundo, por la dualidad que concibe al ver el mundo con sus ojos poéticos. Ese poeta se llamó Carlos Drummond y escribió En el medio del camino. Esa piedra que estaba en el medio del camino de Carlos Drummond era la poesía. Y él nos dice que no se va a olvidar nunca de ese momento cuando se encontró con la poesía, porque sus ojos estaban tan cansados. Su propia existencia en la vida estaba tan cansada. Y en ese periodo él llega a tropezar con esta piedra del camino y encuentra la poesía. Entonces, el poema, si vemos, esconde un significado profundo para el poeta. ¿Okay? Y muchas veces refleja su vida o la vida de otros y es como una traducción, por así decir. Entonces, cuando nos encontramos con un poeta, tenemos que ver esos secretos que están escondidos y la vida del autor nos sirve bastante para entender eso que el poeta quiere decir. Entonces, la poesía no es un concepto, ya como lo hemos visto. Hay muchas maneras de ver y entender la poesía y aquí yo he escrito algunas que en otros talleres me han dicho y las he compilado todas en esta diapositiva. Hay muchas maneras de ver la poesía porque, como he dicho, no es un concepto. Es algo que crea todas estas cosas que estamos viendo aquí. Quizás ustedes se sientan más familiarizados con una forma de estas y no con otras, pero en realidad la poesía se presta para cualquiera de ellas. Muy bien. Viendo ya lo que es lo poético, el poema, ahora vamos a hablar de algo interesante, algo que los poetas llaman la conciencia poética. ¿Y qué es eso? Bueno, es una fuerza que se cierne sobre el poeta y que proviene de la colectividad poética de todos los tiempos, de todos los poetas del pasado. Entonces, esa conciencia poética aparece cuando el poeta prácticamente dedica su vida a la poesía. ¿Y cómo se refleja? Vamos a dar unos ejemplos sencillos. La poesía, por ejemplo, vemos aquí primero un reloj. La poesía no tiene tiempo, como ya he dicho. La poesía crea su propio tiempo. La poesía es atemporal o intemporal, está fuera de nuestra visión poética de las cosas. La poesía tampoco tiene un espacio, como vemos en el mundo, las galaxias, las estrellas, donde todo está en un sitio. La poesía no tiene un espacio específico. Es por eso que en nuestra realidad los volcanes aparecen, se forman y hacen erupción en la Tierra, pero el poeta, si desea, puede poner un volcán en el espacio. De esa manera tan loca, por así decirlo, el poeta tiene esas libertades de hacer con el espacio todo lo que él desee. Por otro lado, la conciencia poética surge también cuando el poeta sale de sí mismo. Conocemos que hay muchos poetas que escriben siempre de sí, y es cuando los leemos, vemos que hay cosas así como yo sentí tal cosa, y así todo muy hacia adentro. Pero cuando el poeta se libera de estar en sí mismo,
y se presta para estar en un árbol y hablar como si él fuera un árbol, o irse a un río y dejarse llevar por el río, hablando poéticamente, cuando el poeta sale de sí mismo aparece esta conciencia poética. Y por último, esta imagen del ojo que tengo acá es la realidad. Estamos en una realidad y la percibimos en todo nuestro día a día, pero el poeta es capaz de trascender esa realidad. Es decir, crear mundos, crear realidades que sean más acordes con sus sentimientos, acordes con sus pensamientos. Y esto ha ocurrido en muchas formas. En lengua portuguesa tenemos el caso de el poeta portugués, déjenme ver, aquí está, Fernando Pessoa, que él creó heterónimos. Los heterónimos de Pessoa eran personajes que contaban y escribían la poesía. Cada uno de estos personajes tenía una vida, una biografía que él escribió, y cada uno de ellos veía las cosas de una forma diferentes, y así escribió diferentes libros personificando otros seres que él creó en su mente, y en esas realidades él escribía otra poesía acorde a esa realidad en la que él estaba. Entonces, si trascendemos estas cosas, surge esa conciencia poética que no es más que la libertad para escribir poesía sin las ataduras que nos crean nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida y el tiempo y en el espacio en el que estamos. Así que esto es un concepto muy interesante, es una propiedad de la poesía muy interesante a tener en cuenta. Para los que deseen escribir poesía o dedicarse a ese oficio poético, como se llama, hay un camino, una preparación que ya está bastante estipulado. Comienza con introspección. Se invita al poeta a que se conozca a sí mismo mediante lectura, meditación, filosofía, el acercamiento a los religiosos, si es su deseo, cualquiera forma o método que le permita conocerse a sí mismo. Está la lectura de literatura universal, poesía panameña o de su país en la que usted viva. Debe conocer su poesía. Está luego el estudio, ahondar en los fenómenos de la lengua, ensayos, biografías de los poetas, y después está la parte de la escritura. Usted practica primero escribiendo algunos versos, se esfuerza por encontrar esa conciencia poética y por último formaliza su escritura en libros, en redes sociales, donde desee usted compartirlo con amigos o con familiares. Y hay poetas que también deciden no compartir nada con nadie y sus libros nunca son publicados. Todo es a discreción suya. Y por último, el paso 4 es la poesía misma. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando el lector se encuentra con ese poema, surge algo, porque la poesía se recrea, vuelve a vivir, vuelve a ser. Y ese lector va a tomar de ese poema una interpretación que le es útil en su vida, o aprende algo de él, o le ayuda como acompañar a ese lector en su propio camino de la vida. Así que mediante estos 4 pasos podemos escribir poesía. Primero, reconociendo el sentimiento poético, luego interpretando ese sentimiento y transformándolo en palabra, y por último, cuando ya usted escribe ese poema, es el lector el que le da vida a su poesía. Muy bien. Les pido por favor que nos vayamos a slido.com. Los que ya lo tienen abierto, allí les va a aparecer. Los que se acabaron de integrar, esta es una plataforma para interactivamente ver, hacerle preguntas y demás. Así que los invito a entrar. Pueden hacerlo desde su computadora, teléfono o tablet, escribiendo en su buscador de internet esta página web, slido.com, colocando el código, o si su teléfono tiene lector de QR, solamente leen este código que está acá. Así que vamos entonces a empezar con la parte interactiva. En sus pantallas les debe salir en este momento esta pregunta. Describa la poesía en una sola palabra. Escriba tantas como desee. Muy bien. Intensidad, dice nuestro primer participante. Sentimiento. Excelente. Pueden enviar tantas palabras como deseen.
poesía también tiene mucho que ver con la muerte, con el amor. Es una explosión también. Armonía, me gusta. Desilusión, claro que sí. Es una fuerza también. La poesía también puede hablar de las cosas antagónicas, como la guerra. Excelente. Es prolífera, es abundante, es profunda, claro que sí, es profunda. ¿Qué más nos dicen? Es fantasía, claro que sí. La poesía también es imaginación, es darle crecimiento y vida a esa fantasía. Los sentimientos, claro que sí. ¿Qué más nos dicen por allí? Es belleza. Sí, es una expresión de belleza, claro que sí. Es arte, es una expresión del arte también. Es introspectiva, excelente, porque nos lleva a conocernos mejor a nosotros mismos. Contemplativa, claro, porque nos permite acceder a esa realidad que tenemos frente a nosotros. Todas estas cosas que ustedes han dicho la define perfectamente. Sin embargo, están ustedes invitados a quedarse con su mejor manera de verlo. A mí me gusta ver a la poesía como una acompañante, porque hay momentos en los que a veces uno puede llegar a sentirse solo, pero cuando uno se encuentra con un poema donde un poeta también llegó a sentirse solo y nos cuenta algo de esa soledad, uno dice, wow, ya no me siento solo, me siento acompañado, porque la poesía vuelve a vivir y la poesía crea sentimientos. La poesía manifiesta, como dicen acá nuestros participantes. La poesía también es un fenómeno de la lengua, claro que sí. Y la nostalgia, me gusta esa palabra. La nostalgia siempre está presente en la poesía. Nostalgia para nosotros en español es lo más parecido a saudade en portugués, aunque en portugués es mucho más profundo. Así que gracias por todas esas palabras. Continuamos allí mismo. Vamos a iniciar un quiz. Estas son todas las personas que han ingresado, ya están dentro del quiz y va a iniciar en este momento. Primera pregunta, ¿qué es un poema? Seleccionen en sus pantallas, por favor, lo que ustedes, según todo lo que hemos visto, lo que ustedes consideran que es un poema. Todas estas preguntas tienen 30 segundos para ser respondidas, así que pueden leerlo con tranquilidad y emitir su respuesta. Veamos, a ver, ya casi se acaba el tiempo. Veamos lo que ustedes nos dicen que es un poema. Ok. Muy bien. El 100% ha dicho que es el resultado escrito de la transformación que hace el poeta y están en lo correcto. Es eso lo que el poeta hace. Ahora, ¿qué es un poeta? ¿Qué piensan ustedes que es un poeta? Es un lector, un divulgador, un observador y transformador de lo poético en poema. Espero no ponérsela tan difícil. Espero que sepan hallar las respuestas correctas. ¿Qué es un poeta? Seleccionen allí en sus pantallas. Ya se está acabando el tiempo. Faltan 4 personas por responder. Ok, veamos. Ok, excelente. Es un observador y transformador de ese sentimiento poético en poema. Ahora, ¿qué nos ayuda a entender un poema? Esta es de análisis. ¿Qué nos ayuda a entender un poema? La lectura constante, un diccionario o conocer la biografía o la vida del poeta. ¿Qué creen ustedes que nos ayuda a entender un poema? Nos faltan 7 por responder. Quedan 5. Ya se está acabando el tiempo. Veamos. Las respuestas están divididas. Algunos dicen que la lectura, otros que el diccionario y otros que conocer la vida del poeta, y todos están en lo correcto, porque todas estas herramientas nos permiten llegar a comprender lo que ese poeta disfrazó dentro del poema. Ahora, ¿qué es la conciencia poética? ¿Okay? De esta que tanto he hablado. Es una fuerza sobre el poeta y aparece tras su integración con la poesía, o es la conciencia de la nueva era. Muy bien. Faltan 5 por responder. Faltan 4. Queda poco tiempo.
3. Veamos rápidamente la respuesta. Es una fuerza sobre el poeta, claro que sí. Y aparece tras esa integración o familiarización con la poesía. Ahora, ¿qué es lo poético? ¿Es el poeta? ¿Es el poema? ¿O lo poético son las fuerzas que percibe el poeta en su interior y exterior? ¿Qué creen ustedes que es lo poético? Nos faltan algunos por responder. Faltan 3 por responder. Espero que no esté tan difícil. Veamos las respuestas. Excelente. Son las fuerzas, son los sentimientos, las pasiones del poeta. Excelente. Ibis tiene el primer lugar y lo comparte con Sara, Plinio, la hermana Clara y María. La única diferencia es que Ibis ha respondido con un tiempo récord de 52 segundos. Avanzamos entonces. Muy bien. Les pido por favor que regresemos a Zoom. Vamos a dejar allí abierto ese quiz y vamos a continuar ahora con la forma de escribir poesía hoy. Ok. Estamos acá en Zoom, la poesía contemporánea. Vamos a ver cuáles son los elementos de la poesía contemporánea. La poesía hoy se escribe con ritmo. El ritmo es esa libertad completa del artista, del poeta, en su búsqueda para crear un efecto en el lector. Es decir, usted va a construir su poema con la cantidad, con la longitud de un verso, aunque cambie a otro verso sin importar. Usted va a ser libre de escoger la distancia o el largo que tiene un verso. En cuanto al tiempo, usted no está obligado a escribir en orden cronológico. Usted puede escribir, como ya he dicho, pasado, presente, futuro, hacia adelante, hacia atrás, como usted lo desee. También puede usar la imaginación. Usted puede usar los elementos visuales o cualquier otro recurso que su imaginación le diga para profundizar esa poesía. Hay poetas que han escrito creando formas, creando dibujos, creando elementos visuales que son agradables a la lectura y le colocan un toque de imaginación al poema. En el pasado, estos poetas que hemos leído escriben con métrica y esa métrica es una estructura que se utilizaba en el pasado para escribir poemas, por ejemplo, de 4 líneas, con una rima específica, de 6 líneas, de 5 líneas, de 8 líneas y diferentes métricas del pasado. Si a usted le gusta la métrica, que su poema tenga métrica, es necesario que usted conozca todas esas reglas. Pero en nuestro tiempo se escribe poesía contemporánea donde no se usa métrica. Es decir, usted no requiere tener ese conocimiento técnico de cantidad de líneas, de cantidad de estrofas. Usted puede escribir su poema a como usted lo desee. Y como he dicho, la rima no se requiere. Es opcional utilizar rima. En este momento usted puede escribir sin rima. El formato de la poesía nació como un fenómeno oral en el canto juglaresco y ahora tenemos internet. Ahora podemos grabar un video, podemos hacer un podcast de Spotify, hacer una imagen bonita, colocarla, colgarla y todos esos son formatos de la poesía que no se utilizaban antes. Y vamos a hablar entonces de las figuras retóricas porque se mantiene el uso de esas figuras retóricas. Vamos a conocer cuáles son. En este ejemplo de un poema que yo les tengo acá de Hilda Hills, ella es paulista, ella escribió, si yo supiese tu nombre verdadero, te tomaría húmeda, tenue, y entonces descansarías. Si susurraras tu nombre secreto en mis caminos, entre la vida y el sueño, te prometo muerte, la vida de un poeta, la mía. Palabras vivas, fuego, fuente, si me tocaras, amantísima, blanda, como fui tocada por los hombres, en vez de muerte, te llamo poesía, fuego, fuente, palabra viva, suerte. Si analizamos este poema, si ven, es una sola estrofa, no tiene separaciones. Y los versos, si ven, tienen diferentes longitudes. Unos son cortos, otros son más largos. La poeta es libre. Si ven, no hay rima. No encontramos rima por allí. Algunas palabras se repiten para darle como fuerza al poema. Y esta es la manera de escribir poesía contemporánea. Bien,
Vamos a hablar entonces de las figuras literarias. ¿Qué son esas figuras literarias? Bien, son formas no convencionales de usar las palabras. En este momento yo me estoy dirigiendo a ustedes en idioma español con un conjunto de reglas que todos sabemos y que conocemos. Y ustedes me entienden porque yo estoy usando esas reglas. Si yo dejase de usar esas reglas, sería más difícil para ustedes entenderme. Entonces, las figuras literarias son precisamente eso. Son cambios en las reglas del lenguaje para expresar belleza, sorpresa y emoción. Aquí yo tengo una lista de 15 de ellas. Vamos a ver solamente 7 que son las más importantes por restricciones de tiempo. Pero los que deseen seguir aprendiendo más, en Panamá Poético hacemos siempre talleres de figuras literarias para mostrarles estas estructuras de cómo se escribe poesía. Así que veamos algunas de ellas rápidamente. La metáfora es la más importante. Es porque es la que le permite a la poesía liberación y creación. La metáfora es una relación sutil entre dos ideas o imágenes. Veamos este ejemplo de Augusto dos Anjos. Él escribió: la noche fecundaba el huevo de los vicios animales. Del carbón de la densa oscuridad caía un aire maldito de enfermedad sobre la cara de los edificios. Fíjense eso, hay dos metáforas allí. La primera que él hace entre el huevo y los vicios animales. Él dice que el huevo, un huevo, es como los vicios animales. Y por otro lado dice que el carbón es como la densa oscuridad. Pero si notamos algo, él hace la comparación directa, ¿ok? Siempre una cosa con la otra. Compara dos características entre dos objetos o dos cosas y la coloca dentro de la poesía, ¿ok? Por otro lado tenemos entonces el símil. El símil es una relación explícita entre dos ideas o imágenes. Se parece bastante a la metáfora. Lo que delata al símil es que el símil siempre usa una palabra de conexión entre esas dos ideas. Y la palabra más común es la palabra como. Cada vez que veamos un como, estamos hablando de un símil, porque es una comparación usando una palabra de unión, de nexo. Veamos este ejemplo de João da Cruz y Sousa. El corazón va noble y seguro, festivo como flámula radiante, agitada, gallarda por los vientos. Aquí él nos está describiendo una característica de ese corazón, lo está comparando con otra cosa y utiliza la palabra como. Si ven la metáfora, no utiliza una palabra de unión. En cambio, el símil sí lo hace. Así que ya hemos aprendido las dos primeras figuras literarias. Metáfora es una comparación sin palabras de unión. Y el símil es otra comparación, pero con palabras que la unen. Así que de esta manera ya tenemos dos estructuras comunes de la poesía. Veamos entonces la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Ledo Ivo escribió: mi cama blanca como la Vía Láctea es breve para mí en la noche negra. Ocupo todo el espacio del mundo. Fíjense esa frase, ocupo todo el espacio del mundo. Sabemos que nadie puede ocupar ese espacio del mundo, solamente él. Y cuando el poeta lo utiliza, lo que él está haciendo es uso de ese recurso de exageración, que se llama hipérbole. Por otro lado, Cecilia Meireles nos da un ejemplo de metonimia. Una metonimia es cuando nosotros hablamos de algo con el nombre de otra cosa o de una parte de ella. Veamos este ejemplo. La libertad de las almas, ay, con letras se elabora. De los venenos humanos sois la más fina retorta, frágil, frágil como el vidrio, más que el hierro, poderosa. Reyes, imperios y tiempos a vuestro impulso se postran. Tenemos que la poeta nos está hablando de reyes, de imperios y tiempos, y nos quiere hablar de cómo los reyes y los imperios conquistaban. Y los reyes y los imperios conquistan a punta de la espada, pero ella no dice espada, ella dice hierro. Cuando nosotros designamos algo con otra palabra, que puede ser un elemento,
o algo de ella, estamos creando una figura que se llama metonimia. Y si ven, esto embellece el poema porque le da un aire de misterio alrededor de él y hace que el lector se pregunte o busque el significado real de esa palabra que el poeta está escondiendo. Bien, tenemos entonces ahora la anáfora. Una anáfora es una repetición de palabras o sonidos al inicio de un verso y vemos que se repite en varios versos. Ejemplo de Vinícius de Moraes, un poeta muy reconocido en Brasil porque era compositor de canciones, el escritor de Garota de Ipanema, una canción que me gusta mucho. Él escribió: amiga, infinitamente amiga, en algún lugar tu corazón late por mí, en algún lugar tus ojos se cierran al recordar los míos, en algún lugar tus manos se crispan. Cuando el poeta repite en algún lugar, está creando una anáfora. Y esa anáfora usted puede decidir la cantidad de versos que usted desee. Puede ser que se repita nada más en 2 versos, o puede ser que se repita en todo el poema. Sigue siendo libertad suya decidir cuántas veces repetirlo. Y eso que usted repite tiene un propósito, porque el poeta refiere siempre a ese lugar, a algo que él quiere repetir. Así que cuando ustedes deseen crear fuerza en algo, ustedes lo hacen mediante una anáfora. Tenemos la prosopopeya. La prosopopeya le da cualidades de algo vivo a algo que no está vivo. ¿Okay? Olavo Bilac, un poeta carioca, escribió: desde aquí, desde el fango de estas playas tediosas, hasta donde el zafiro de los cielos se espacía, llevad en vuestras voces, nuestras voces llorosas, y el grito milenario de la tierra en desgracia. El poeta nos dice que la tierra grita. Nosotros sabemos que la tierra no grita. ¿Qué está haciendo él? Está haciendo uso de este recurso donde él le da características de algo vivo a algo que no está vivo o es un objeto o por así decirlo. Puede ser que la luna sonríe, puede ser que el sol nos mira. Estamos dando sentidos que son humanos y de los animales también a el sol o a la luna y demás. Así que siempre que hagamos ese juego de darle sentidos a algo que no lo tiene, estamos usando una prosopopeya. Y por último tenemos al epíteto, y es un adjetivo que no agrega nada adicional y el poeta lo ingresa de todas maneras. Vamos a ver cómo. Ariano Sauzuna, de Paraíba, escribió: tu efigie me quema, soy la presa, él, la brasa que impulsa al fuego ardiente, espada dorada en pastos sangrientos. Fíjense que el fuego es ardiente en su naturaleza, pero cuando el poeta coloca ese adjetivo al lado del fuego, está agregando un epíteto, porque no es necesario ponerlo, porque nosotros sabemos que el fuego quema y que es ardiente. Así ustedes lo pueden hacer con cualquier cosa. Por ejemplo, la hierba verde. La hierba en su naturaleza es verde. Colocarles ese adjetivo adicional no está agregando nada nuevo. Así que así se escribe con epítetos. Yo les he explicado 7 y les he mostrado una lista de 15, pero hay muchísimas, decenas y decenas de estructuras que han utilizado los poetas durante todo este tiempo. Y ustedes son libres de escoger cuáles les gustan más. Así que vamos a regresar a nuestro quiz para hacerle un par de preguntas de estas figuras literarias. Por favor, regresen a la ventana que tienen abierta, sus teléfonos, tablets o celulares. Y listos, vamos a iniciar entonces el quiz. Tengo 14 personas dentro del quiz. Identifique, por favor, en estos 3 ejemplos, la metáfora. Recuerden que la metáfora es una comparación sutil y directa entre 2 cosas. Lo importante de la metáfora es reconocer que la metáfora no tiene palabras en el medio que la unan. La metáfora es directa. Es una comparación de 2 cosas de forma directa. Veamos lo que piensan ustedes.
La mayoría dice tus ojos son verdes selva y está en lo correcto. El primero no es metáfora porque tiene la palabra como. Recuerden que siempre que tiene la palabra como, estamos hablando de un símil. A pesar que hay comparación, estamos hablando de un símil ya. Tus ojos son verde selva. Ahí está la indicación directa de una comparación de dos ideas. La tercera, hubo un silencio ensordecedor, no tiene comparaciones, así que no aplica para la metáfora. Excelente, continuemos. Ahora vamos a buscar el símil. Recuerden que el símil es también una comparación, pero que tiene palabras que unen esa comparación. ¿Dónde ustedes ven una comparación? Allí. Muy bien, veamos qué piensan. Van 8 respuestas. Veamos quién más responde. Ok, tiempo. Nos ha dicho la mayoría que eres frío como el hielo. Claro que sí, porque está la palabra como. Nos está haciendo la unión en esa comparación de lo frío con el hielo. Excelente, saben muy bien utilizar el símil. Ahora, ¿dónde hay una hipérbole? La hipérbole es una exageración. ¿Dónde ven ustedes una exageración en esos 3 ejemplos? Veamos lo que piensa. Me faltan 6 por responder. Ok, veamos dónde dicen ustedes que hay exageración. Excelente. Le lloró un mar de lágrimas. Definitivamente nadie va a llorar un mar de lágrimas. Es una excelente representación de una hipérbole o exageración. Ahora busquemos la metonimia. La metonimia es donde usted va a hablar de algo, pero le pone el nombre de otra cosa. En esos 3 ejemplos, ¿dónde se ha cambiado una palabra para esconder el significado original? Bien, veamos lo que piensan. Si la mayoría dice, si mi voz muriera en la tierra. Claro que sí, esa es la respuesta. ¿Saben por qué? Porque la voz no es lo que muere, muere es uno mismo. Entonces el poeta evita decir si yo muriera en la tierra y dice en cambio si mi voz muriera en la tierra. Es una excelente forma de metonimia donde cambiamos una palabra por otra. Ahora, busquemos en estos 3 ejemplos una anáfora. En la anáfora es donde se repite una o varias palabras al inicio del verso. ¿Dónde ven ustedes la repetición? Me faltan 6 por responder. Se está acabando el tiempo. Veamos. Ok. Excelente. Está al final. ¿Por qué? Porque se repite ni, ni y ni al inicio de cada verso. Excelente. Veamos ahora la prosopopeya. La prosopopeya es cuando usted le da algo, una característica de un ser vivo a un objeto inanimado o a conceptos. ¿Quién tiene una característica de un ser vivo y no lo es? En estos 3 ejemplos. Faltan 6 por responder. Veamos. Ok, se acabó el tiempo. Excelente. El ejemplo es claro. La luna sonríe. La luna no sonríe. Así que esa característica de un ser vivo, al tenerlo la luna, crea esta figura literaria que es la prosopopeya. Y ahora les pregunto sobre el epíteto. Recuerden que es un adjetivo que no agrega nada adicional al sustantivo. ¿Dónde está esa palabra adicional de lo obvio y que no es necesario ponerlo? ¿Qué piensan ustedes? Faltan 7 por responder. Está acabando el tiempo. Ok, muy bien. La mayoría dice por ti la verde hierba. Y es correcto, porque verde está
al lado de hierba y es una característica no necesaria porque la hierba en sí misma es verde y el viento es fresco. Entonces, por eso se crea allí la figura del epíteto. Felicito a Patricia por sus 2 minutos con 54 segundos en tener todas las respuestas de ese quiz. A Débora, a Plinio, a Sara y a Ibis por ocupar los otros primeros lugares. La pregunta más difícil para la mayoría fue ¿qué nos ayuda a entender un poema? Y sí, como ya he dicho, hay que conocer un poco la vida del escritor, saber qué cosas le pasaron, qué cosas le ocurrieron. Y a partir de allí vamos a crear una comprensión de lo que es. Ahora voy a terminar de compartir mi pantalla. Voy a regresar a ustedes en Zoom. Quiero preguntarles qué les pareció la presentación, cuáles son algunas de sus preguntas, si las tienen, y con mucho gusto revisamos sus opiniones. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo esto que he dicho? Mientras la gente va ahí llenándose de valor para hablar, yo quería compartir que la hora ha pasado rapidísimo para mí, la verdad. Ha sido muy dinámico, muy interesante. Creo que todos recordamos cosas de la escuela, aprendimos más un poquito. Fuiste muy didáctico y creo que va a ser con todos que queden con un gustito o con ganas de leer y quizás hasta escribir poesía en la secuencia de esta clase que nos está dando. Muchas gracias. Gracias. Dice Yarisa que es interesante entender todo lo que involucra crear la poesía. Y sí, hay bastante detrás de todo eso. Gracias, Yarisa. ¿Alguien más desea dar sus impresiones de todo esto que hablamos? Si tienen alguna pregunta que pueda atender. Sí. Yo desearía agradecer muchísimo. Me encantó. Aprendí mucho. Y me recordé muchísimas cosas que ya había tiempo. Y esas informaciones que nos ayudan a apreciar mejor la poesía, que es un lenguaje del alma. Y es muy importante en la vida. Yo sí que agradezco muchísimo su presencia y espero que podamos tener más viernes culturales como este. Claro que sí. Gracias, María. ¿Alguien más desea dar sus impresiones o preguntas que les haya quedado de esta presentación? La metodología le gustó a Sara, dice que sí, sí, excelente, muchas gracias. Esto era solamente la primera parte. Ahora vamos entonces a la segunda parte donde les guío a ustedes para crear un poema. Y yo también voy a crear un poema con ustedes. Por acá. Pueden hacerlo en papel, en la computadora, donde ustedes deseen escribir. Desde ya les digo que no están obligados a compartir el poema con los demás, así que si es algo muy personal de ustedes, también anímense a escribirlo y lo guardan para sí mismos, ¿ok? No va a ser, es algo privado, puede ser privado o puede ser público si ustedes deseen compartirlo. Bien, lo primero que vamos a anotar en esa hoja es reconocer el sentimiento poético. Usted debe buscar eso que le inspire a escribir un poema. Puede ser un ser querido, un ser amado, la novia, el novio, alguien a quien usted ha perdido. Hemos hablado muchísimo de lo poético, así que les doy la libertad de anotar allí solamente lo poético que ustedes se van a enfocar entonces a partir de ahora a escribir ese poema. Nada más el nombre de la persona o el elemento sobre el cual usted va a construir eso. Cuando ustedes hayan escogido a ese algo o a ese alguien, vamos entonces a buscar similitudes o comparaciones de ese algo o ese alguien con elementos. Vamos a usar las figuras literarias, la primera de la metáfora. En la metáfora, yo les decía que uno compara una característica de ese algo con otra cosa, puede ser en la naturaleza, en la existencia, en el universo, y vamos a escribir debajo del nombre de ese algo, vamos a escribir comparaciones, cosas donde lo veamos reflejado, características similares con algo,
yo voy a darles algunos ejemplos para animarlos a ustedes. Por ejemplo, el sol. Cuando pensamos en el sol, sabemos que el sol, pues sí, es caliente, pero el sol también es protector. El sol tiene una forma redonda, el sol inspira la vida, así que todas esas características del sol, por ejemplo, pueden adaptarlas a ese algo o a ese alguien que ustedes deseen escribirle. La luna, veamos la luna. La luna es un punto en toda una noche, pero la luna ilumina la noche. Es decir, la luna nos guía en la oscuridad. La luna tiene muchas representaciones. Usualmente cuando hablamos de amor, hablamos de la luna, porque los amantes se encuentran en la noche. Los amantes se ven a la luz de la luna. Entonces la luna siempre es un elemento común al hablar del amor. Así que busquen en su imaginación comparaciones que ustedes puedan hacer de ese poético que ustedes escogieron con otros elementos de la naturaleza, del espacio, de la existencia. Voy a ofrecerles un minuto, voy a hacer silencio yo para darles tranquilidad a ustedes de escribir esas comparaciones. En lenguaje común, solamente escriban las comparaciones. Muy bien, ya hemos hecho algunas comparaciones de esa persona o ese objeto al cual le vamos a escribir el poema. Ahora vamos a utilizar la figura del símil. Recuerda que en el símil usted escribía la palabra como para hacer la comparación. Por ejemplo, tus ojos verde como la hierba. Al utilizar la palabra como, estamos haciendo uso del símil. Vamos a hacer ahora otra comparación de enfocándonos en esa persona que usted le quiere escribir su poema y busque comparaciones de algo de él o ella o de eso con elementos naturales, elementos de la vida. Piense en sus ojos. Si es un ser amado, piense en su cabello. En portugués hay una palabra muy hermosa que se llama cafuné. En español nosotros no tenemos nada para decir lo que expresa cafuné. Y fíjense que son formas bellas de decir cosas sencillas de la vida, pero que tienen un impacto muy grande en nosotros. ¿Tienes una pregunta, Débora? Ajá. Sí, quería comentar que aunque se usa muchísimo en Brasil la palabra cafuné, no tiene origen, pareciera, en portugués, es de origen africano. Ah, mira. Wow. La verdad que tenemos muchas palabras de origen africano que quedaron, que incorporaron el portugués de Brasil y que dejan nuestra lengua más dulce, siento. Así es, y que no aparecen en el diccionario, que para entender hay que buscar en internet y ahí es donde vemos que forma parte. Pueden no aparecer, sí. Pero muchas que ya aparecen. Son de la oralidad, son palabras de la oralidad. Gracias por el comentario. Así que continuemos haciendo comparaciones de ese alguien que estamos escribiendo con cosas, con elementos. Si usted se siente protegido por esa persona, compárelo con cosas de la vida que lo protegen a usted. Con una casa, una cueva, por ejemplo. O sea, use su imaginación a todo hasta donde le dé. Si usted se siente querido por esa persona, o si usted toca la piel de esa persona y es suave y es agradable, ¿qué cosas de la naturaleza son suaves y agradables? Unas nubes esponjosas, quizá, el pétalo de una flor, la piel de un bebé.
hacer comparaciones solamente, varias comparaciones, y las deja allí anotadas. Ahora, pasando a las otras figuras que hemos aprendido, por ejemplo, la anáfora. Recuerden que la anáfora es cuando usted repite al inicio de uno o más versos, usted repite una frase. Tenga en consideración eso ahora que vamos entonces a transcribir nuestro poema. Cuando usted escribe un poema, lo más importante es que cuando usted lo lea, después que usted lo escribió, si a usted le suena entendible en un lenguaje común, le hacen falta entonces elementos poéticos. Porque si han visto, la poesía está detrás de nuestro lenguaje. La poesía es anterior a nuestro lenguaje, a nuestra forma común de hablar. Así que para poder hablar de poesía, tenemos que eliminar esas reglas del idioma. Así que vamos entonces, ahora sí en limpio, vamos a escribir nuestro poema. Vamos a hacer entonces la primera comparación utilizando lo que ya hemos escrito. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de mi abuela, y yo dije que mi abuela es hermosa como un lirio en estas comparaciones, yo voy a escribir mi primer verso. Mi abuela es hermosa como un lirio. Y tengo mi primer verso y lo dejo allí. En el segundo verso, entonces, yo voy a utilizar otra de esas comparaciones que hice y voy a extender ese poema. Ahora, si hablando de mi abuela, y si mi abuela no está, por ejemplo, está en el cielo, y yo hice una comparación como, por ejemplo, de un recuerdo de ella, por ejemplo, yo puedo entonces colocar abajo y decir algo así como: su recuerdo es lo más hermoso que tengo. Algo parecido. O sea, vamos a construir diferentes líneas tratando que tengan una conexión con las anteriores. ¿Ok? Piensen en las figuras que estudiamos, las que pueden utilizar. Si desean agregar anáforas, también se puede. Y si usted ya escribió un verso, si usted ya tiene un verso escrito, un verso ya constituye un poema, uno solo. Pero la extensión puede ser hasta donde usted desee, 2, 3 o 4. Recordar que todas estas imágenes tienen que provenir de la imaginación. Y si usted lo lee y pareciera que parece un lenguaje hablado común, puede hacerle algún ajuste para pasarlo al lenguaje poético. ¿Alguien tiene al menos 2 líneas escritas y desea compartirlo? Recuerden que es totalmente opcional. Débora, comienzas vos. A ver. Ok, yo escribí aquí algunos versos. No sé si seguí todas las reglas, pero como la poesía está sin reglas, vamos a ir sin reglas. Se llama Duerme. Y dice, yo me desafié escribiendo en español, ¿ok? A ver si funcionó. Lo que haces de la noche, lo que de ti la noche hace, es cocinarte un día lleno de sol o de luna y comerlo acostado en la tumba o en la cuna. ¿Usted dijo en la tumba o en la cuna? Sí. Wow. Wow. Wow, excelente. Me gusta esa oposición de tanto de la vida como de la muerte. Hermoso uso del recurso. Muchas gracias, Débora, por compartirlo con nosotros. ¿Alguien más desea compartir su poema con nosotros? Yo creo que Plinio había dicho que deseaba compartirlo, ¿verdad? ¿O se arrepintió? Está en silencio, no sé. Sí, claro. Adelante. Sí, escribí algunas líneas, pero no tan inspirado como Débora. Débora, sí, ahora, adelante de ella me puse inspirada con tímido. sueño.
Mira que el nombre es Duerme. Cuéntenos, a ver qué escribió. A ver. No, ahora estoy tímido, pero bueno, vamos a ver. Yo escribí sobre la intensidad. Ajá. Intensidad, impulsos de la emoción, fuerza que salta a las alturas. Dura el tiempo de un soplo, de una respiración, no sé si es esa palabra en español. Dura el tiempo de un soplo, rápida como la luz. Relámpago de la alma inebriada, como el trueno a estremecer. Ella es loca a veces. Ella es tremenda. Ella es demasiado. Es total. Wow. Wow. Excelente. Muchas gracias. Déjeme decirle que escribir sobre algo abstracto es mucho más difícil que escribir sobre una persona, sobre un objeto, porque lo abstracto requiere un poquito más de ejercicio en la imaginación de buscar comparaciones y elementos. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias, Plinio. Creo que Sara también está lista. Le escuchamos, Sara. Sí, estoy lista, pero ya estoy un poco atemorizada por No, estos son sus primeros poemas, así que adelante. Adelante. No, bueno, es más corto también. Y gratitud. Energía de mi vida. Eres como el combustible para sueños cumplidos, coraza que envuelve, escudo que brilla. Sara, usted también eligió un objeto abstracto, un pensamiento abstracto, la gratitud. Wow, ¿puedes repetirlo, por favor? Para aprovechar que es corto, me gustaría escucharlo de nuevo. Gratitud. Energía de mi vida. Eres como el combustible para sueños cumplidos, coraza que envuelve, escudo que brilla. Fíjese que usted ha utilizado 3 metáforas y un símil y ya ha escrito una estrofa en un poema. Excelente uso de las figuras literarias, Sara. Me alegra mucho escuchar esos poemas. ¿Alguien más desea compartir lo que ha escrito? ¿Alguien más desea hacerlo? Quisiera escuchar a la hermana Clara. Es que yo estoy terminando, falta poco. Si me dan un tiempito para que otro más haga Sí, primero. claro que sí. De hecho, hay una línea de la poesía que se llama poesía mística. La poesía mística es cómo los poetas han explicado su relación con Dios por medio de la poesía. Y San Juan de la Cruz, por ejemplo. San Juan de la Cruz en español. Muchísimas gracias. Excelente. Donde el poeta llega a ese estado de unión con el creador y por medio de la poesía lo explica. Así que la poesía mística también es otra vertiente de la poesía. Así que, hermana Clara, cuando usted esté lista, con mucho gusto le escuchamos. Si desean... Perdón, Sí. Tenemos el poeta José Salas con nosotros hoy. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde está? A ver. Sí, por acá está. José Salas. José, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bienvenido. ¿Escribe poesía? No. No logro escucharle, disculpe. Creo que se escucha bajito. Creo que tiene problemas con el audio, sí. No logramos escucharle, José. No sé si puede, por favor, revisar su micrófono a ver que si logra, puede interrumpirnos con mucho gusto. Yo escribí esta mañana un poema que se titula Hoy no he pensado en ti. Y dice así: Hoy no he pensado en ti, pero tu ausencia tiene voz en mi poesía. Y mi voz se ahoga en las venas de tus brazos, en el brillo de tus dientes y en la calidez de tu alma. No es mi risa la que te delata cuando bajan los mensajes que más espero cada día. ¿Con qué palabras podré acercarme
a ese misterio de tu mirada. ¿Cómo podría definirte el paraíso que se forma entre tu cuerpo y el mío? ¿Por qué te demoras al amor? ¿Por qué me entregas a tu ausencia? ¿Por qué digo que no he pensado en ti si no hay otra cosa que sepa hacer bien en la vida? A mí me gusta mucho la poesía del amor. Eh, a veces el poeta es como un eterno enamorado y, y es maravilloso el uso de las palabras para expresar ese sentimiento inefable. Hermana Clara, ¿está usted lista? Sí, bueno, yo no sé si seguí bien las reglas Ajá. y también yo costumo escribir en portugués, así que no sé cómo va mi español, pero ahí voy, pues. Adelante. Entre rosas y versos. Ajá. Entre rosas y versos voy haciendo la vida. Voy sembrando jardines y escribiendo mi camino. La poesía que perfuma mi sendero, hiriéndome con mis propias espinas. Pero desabrocho, sigo, yo vivo, auténticamente, intensamente, pues vivir es místico. Vivir es una belleza, y esta belleza yo vivo a contemplar, llena de magnitud, repleta de esplendor. Las rosas son virtudes que en mi jardín deseo cultivar, entre momentos y sentimientos, entre la sencillez del amor y las complejas inquietaciones del corazón. Todo es divino, todo es jardín. Contemplo las rosas, escribo mis versos, y este constante movimiento me trae una profunda alegría, pues así nace la poesía y florece en todo mi ser. ¡Wow! Maravilloso, excelente. Hermana Clara, permítame felicitarle porque... Aquí, Ajá. ay, perdón, no, yo disculpe, yo no sé si la palabra magnitud existe en español, pero lo puse así, quería decir magnitud, pues, y como no estaba segura de que si existía o no, la puse así. Usted dijo en un verso que usted se hería con sus propias espinas, ¿verdad? Sí. Sí, y más adelante habla de la rosa, del jardín, y vuelve a la imagen del jardín, ¿cierto? Sí, creo que sí Sí, lo hace. Esto que usted ha hecho se llama alegoría y es una de las figuras más difíciles de utilizar en la poesía. La alegoría es cuando usted construye diferentes metáforas en torno a una misma imagen. Usted ha hecho muchas metáforas en torno a la imagen del jardín, la rosa, la espina, y usted misma se hiere con, usted misma se siente una rosa. Se ha creado diferentes metáforas en un solo poema. Y eso es una alegoría. Escribir una alegoría en un poema es bastante difícil porque tiene muchos sentimientos en torno a una imagen concreta. Las alegorías se forman, por ejemplo, hay muchas alegorías que los poetas han escrito sobre el mar. En el mar, en la costa, tenemos los faros, tenemos los barcos, tenemos las aves. Hay poetas que se ambientan en esa zona y hablan de todos esos elementos en un solo poema. Y eso es una alegoría y es lo que usted acaba de hacer. Así que permítame felicitarle por eso, hermana Clara. Excelente trabajo. ¿Alguien más? No sé si José Salas ya tiene audio. Creo que sí. Sí, creo que sí, cambié el... Ahora sí le escuchamos, José. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, algo que le escribí a la nietecita que cumplió ayer 3 meses. Ajá. Dice, tu pequeña sonrisa, nena, le da alegría y felicidad a mi vida. Eres como el rayo de luz de la mañana y la estrella que marca cada uno de mis días. La esperanza que abrigo cada día me permite contemplar la grandeza que Dios nos permite seguir amándote cada día. Wow. Yo creo que todos sabemos esa sensación del sol de la mañana, los primeros rayos del sol, como que te despierta
como que te prepara para el día. Y lo otro es la maravillosa imagen que ha usado del lucero. Sabemos que Venus sale acá en Panamá siempre en la mañana, en la primera estrella, y siempre en la noche es la última que se oculta. Hablando de estrella, pero en realidad es un planeta. Así que es una maravillosa figura la que ha utilizado. Excelente, José. Felicidades. No sé si alguien más está listo para compartir su poema, si desea. Bueno, yo. Adelante, Ibis. Ay, bueno, yo la verdad no sé, así que allá te voy, San Pedro. Adelante. Yo puse aquí a lo loco, no sé. A ver. Intentó crecer una flor, mas no puede florecer en un sueño, no puede hacerse realidad. En algún lugar de mi corazón, en antiguos tiempos vagaba, la ruta que tomé la olvidé. Hay una nueva tierra bajo mis pies, es extraño en una tierra de extraños. Rostros de un pasado que me persiguen en sus recuerdos, no puedo olvidar, nuevamente me he perdido entre la luz y la oscuridad, no sé. Wow, ¿sabe qué? Usted hace muy bien uso de eso que yo estaba hablando de lo que es la conciencia poética, donde el poeta puede crear cosas, cambiarse, pasarse de un tiempo al otro. Imagínese eso, lo que usted hizo de sembrar una rosa en un sueño. Ahí es una hermosa figura literaria. Y luego está pasa por su corazón y luego la tierra debajo de usted cambia. Fíjese esa maravilla de imágenes que está usted utilizando. Wow, maravilloso. Muchísimas gracias, Ibis. Yo sé que lo primero que uno escribe, uno siempre tiene miedo de compartirlo, pero está allí, está en nosotros, porque todos nosotros tenemos el lenguaje y la poesía es un fenómeno del lenguaje. De hecho, antes que tuviéramos nuestro lenguaje hablado con todas estas reglas, ya se hablaba en formato de poesía, por decirlo de alguna manera. Así que yo espero, no sé si alguien más desea compartirlo. ¿Alguien más desea compartirlo? Si no, no hay ningún inconveniente, estamos cerca de la hora. Para mí, compartir la poesía es importante porque yo veo las diferencias que hay en mi vida desde que me gusta y comparto la poesía, y quisiera que esas cosas llegaran a las demás personas, porque, y sobre todo en este momento, que ya estamos prácticamente en un proceso, puede llamarse final de una pandemia, pero vienen otros retos para nosotros como sociedad. Viene ahora la recesión económica, viene ahora las llamadas enfermedades mentales. Tenemos mucha gente sufriendo depresión, sufriendo ansiedad por las incertidumbres, por los cambios en la vida, y ojalá esto que estamos haciendo de usar la poesía como un compañero para nuestra vida nos ayude a sobrepasar esos tiempos difíciles. Y yo estoy seguro que con estas cosas que ustedes han aprendido, ojalá se animen. Yo estoy allá en Panamá Poético, en mis redes sociales, siempre. Les estoy pasando aquí al chat mi correo, info@panamapoetico.com. Si alguno se anima a enviar un poema o si desea una opinión sobre algo que ha escrito, con mucho gusto yo lo hago de forma gratuita en Panamá Poético. Todas nuestras actividades son gratuitas. Y bueno, estoy muy feliz de escuchar y ver en realidad el aprendizaje que han ustedes tenido y que se llevaron algo de estas 2 horas de su vida que han tomado, porque el tiempo es lo único que no vuelve, hablándolo en forma poética. Así que ojalá haya sido maravilloso para ustedes como lo ha sido para mí. Estoy agradecido con el Centro Cultural Brasil-Panamá por esta maravillosa noche. Débora, gracias una vez más por la coordinación. Ojalá hayan más personas como vos en el mundo. De mi parte, gracias. No sé si Débora quisieras decir algo. E me gustaría, mais uma vez, agradecer a Edwin Chacon por esta noite de homenagem à poesia brasileira. Ha sido un gran placer realizar la actividad con Panamá Poético y quería mucho agradecer al público de esta noche que estuvieron ahí de pecho abierto para participar con mucho cariño. Creo que disfrutaron la actividad como todos nosotros.
Esperamos que las actividades que traemos sean fructíferas e interesantes para quienes quieren conocer más de Brasil, de su cultura y practicar la lengua portuguesa. Así que si quieren más nos avisan y invitamos a Edwin Chacón una vez más para hablar quizás de poesía también portuguesa, traer un poco de Portugal, un poco de Brasil y quizás hablar de un poeta en específico o más en profundidad. Muchas gracias Edwin, muchas gracias a todos los que se conectaron, de verdad. No sé si María le gustaría decir unas palabras de cierre. ¿Está allí María? Sí, ahí está. No, está en silencio, disculpen, no la escuchamos. Debo activar el micrófono. Perdón, perdón. Yo desearía, sí, en nombre de la Embajada de Brasil, le agradecer muchísimo por estar aquí con nosotros. Como le dije antes, espero que tengamos otros programas como ese, otros viernes culturales. Y me encantó. Yo confieso que no escribí. No, está bien, no hay problema. Y así que, porque me gusta mucho leer la poesía que otros escriben, pero yo misma no sé, pero me sentí estimulada. Y le agradezco muchísimo, muchísimo. Y es eso. Esperamos la próxima. Gracias, María. Gracias. Débora. Bueno, chicos, feliz noche a todos. Gracias por estar acá. Cualquier cosa, estamos en contacto en las redes de Panamá Poético y mi correo que les dejé allí. Así que feliz noche a todos. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Fin de semana para Chao, todos también. chao. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.